Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Bueno, mis hermanos, pues nuevamente aquí estoy en esta sintonía, en este momento para compartirle la historia de nuestros santos que nos dan enseñanza, nos dan fuerza para caminar en esta vida en medio de nuestros problemas. Hoy le voy a compartir la historia de San Isidro Labrador en el año 1130. Encomendémonos a San Isidro, especialmente vamos a encomendar a todos los que trabajan en la agricultura, para que San Isidro, que trabajó en la tierra, que sabe lo pesado que es, les alcance la gracia de trabajar con mucho amor y que esas tierras produzcan, y que los campesinos sean generosos, que sean como este santo, que pensaba en Dios, le daba su lugar a nuestro Dios. Vamos a leer esta historia pidiéndole a San Isidro por todo lo que estamos pasando. Yo le quiero pedir por mi perrito que está perdido, Chico, y por mi salud. No sé usted qué le quiera pedir, si quiere hablar con él, hágalo, o si no, escríbalo por medio de YouTube. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Isidro es patrono de los agricultores del mundo. Le pusieron ese nombre en honor a San Isidro, un santo muy apreciado en Europa. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres, que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela, pero en casa le enseñaron a tener temor a ofender a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo, y un enorme aprecio por la oración y por la Santa Misa y la comunión. Quedó huérfano y solo en el mundo. Cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de Cabeza. No porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión, en rogativas, cuando pasan muchos meses sin llover. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros muy envidiosos lo acusaron ante el patrón por ausentarse y abandono del trabajo. El señor Vargas fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba una hora más tarde que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero que mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizá un ángel, le guiaba sus bueyes, y estos araban juiciosamente, como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Los maometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores, y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie le conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de las gentes. Pero sabía que Dios ha prometido varias veces en la palabra: yo nunca te abandonaré, y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, y hasta para las avecillas tenía su apartado. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaban a un gran almuerzo y él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El que lo invitó le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no para otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así, un buen rato en el templo, rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando pobres y enfermos, y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijito,
Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niño junto a un profundo pozo o aljibe de sacar agua, y en un movimiento brusco del chiquitín, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los dos esposos y corrieron juntos al pozo, pero este era muy profundo y ya no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe, y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo y subiendo, y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de darle gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca, pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar y irse al templo. El dueño puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la de Isidro produjo el doble que la de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130, sintiendo que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados, y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, murió santamente a los 43 años de haber sido sepultado. En el año 1163 sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Poco después el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo a donde los habían llevado. Cuando lo trasladaron del cementerio, y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le fue la fiebre, y al llegar junto a los restos del santo se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador, y por este y muchos milagros el Papa lo canonizó en el año 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri. San Isidro bendito, ruega por nuestros campos y nuestros agricultores. Que así sea. Hemos escuchado esta hermosa historia de este santo San Isidro Labrador, que labró la tierra y en ese oficio llegó a la santidad. Fíjese bien, hermanos, este santo era pobre, ni siquiera fue a la escuela, pero en su casa sus padres le enseñaron a tener temor a Dios, amor al prójimo, y le enseñaron a amar la Santa Eucaristía, o sea, la Santa Misa y el cuerpo de Cristo. Y este hombre, una vez que crece, hermanos, a los 10 años, se va a trabajar y se casa con una mujer buena que también llega a la santidad. Y fíjese bien, hermanos, este santo lo que hacía, antes de ir a sus trabajos, se iba a la Santa Misa. Y dice aquí la historia que mientras él estaba en misa, un misterioso personaje dirigía los bueyes, porque en aquel tiempo así se araba la tierra, con un par de bueyes y un arado. Qué hermoso, hermanos, escuchar todo esto, de estos santos que a Dios le daban de verdad el primer lugar. Nosotros somos tan perezosos, hermanos, que no queremos ir a la Santa Misa ni los domingos. Muchos no van los domingos, nunca van al templo, nunca dedican tiempo para Dios. Este santo también hacía de su trabajo, que era tan pobre y tan humilde, lo que ganaba lo repartía en 3 partes, para los pobres, para su familia y para las avecillas. Es por eso que yo le encomiendo a mi perrito y a todos los animalitos que están perdidos, que sus dueños están preocupados por ellos. Yo le invito a que imitemos la vida de los santos, hermanos, que seamos como ellos. Y fíjese bien, una vez que iba el domingo a misa, dedicaba tiempo para visitar los enfermos y luego salían a correr por el campo. No tenían nada que les atara. Eran pobres, pero eran ricos. Pero en esa corrida que hicieron, hermanos, el niño se les cayó a un pozo. Y fíjese bien, aquí nos habla que ellos, al ver que no podían sacarlo,
que era imposible para ellos, acudieron a la oración, doblaron rodillas y rezaron con toda fe. Y papá Dios, como amaba a esta pareja, como era tan santa, le obedecía aquí en la tierra, hacía su voluntad. Papá Dios hizo el milagro de que su niño no se ahogara y lo sacó hacia arriba. Y dice esta hermosa historia que ellos vivieron toda la vida agradecidos por este gran favor. Qué importante es que nosotros seamos agradecidos con nuestro Dios, que no olvidemos los favores que Él ha hecho por nosotros. Estos dos santos vivieron agradecidos por esa misericordia, por esa compasión que tuvo Dios al devolverle su Hijo. Le invito a que haga lo mismo. Nuestro Dios ha hecho maravillas por nosotros. Que seamos agradecidos con nuestro Dios y que le demos gracias y que imitemos la vida de los santos, que dediquemos nuestra vida para nuestro Dios. Es tan hermoso dedicar nuestra vida a Dios. Vivir en este mundo, pero vivir para Dios es algo bello, de verdad, no es aburrido. Le invito a que siga acompañándonos a esta servidora y a mi hermano Teo a leer Vida de los Santos para que nos den fuerza, fortaleza y sean nuestros amigos y nuestros grandes intercedores ante el trono de Dios. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones.